conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Estamos de vuelta en Línea 1. Vamos a conversar de las tarifas eléctricas que van a tener 2 subidas más y una en octubre. Y además todas estas crisis que hemos tenido, que saca como balance, se ha rescatado algo. Tenemos al mejor en nuestro estudio, al profesor Héctor Chávez, ingeniero civil eléctrico, doctor de doctores, o sea, lo más importante, y además académico de la Universidad de Santiago. Hola Héctor, ¿cómo estás? Eso Nuevamente. Eso es lo más importante. Bienvenido. Profesor. Muchas gracias. Héctor, la Comisión Nacional de Energía publicó el informe de lo que llaman precio nudo promedio preliminar, para que nos explique de qué se trata. Y ese documento detalla la magnitud justamente de estas alzas en las cuentas de luz que van a entrar en vigencia a contar de octubre, que podrían llegar, porque ya subieron en realidad en julio, pero no tanto, hasta un 22% de aumento en las tarifas eléctricas. Yo fuera de micrófono te comentaba que yo soy, no voy a decir electrodependiente, porque la verdad es que solamente mi casa funciona entero con electricidad, y subieron 5 lucas, con el mismo uso, incluso menos, porque me cuidé de desenchufar, por si acaso. Ahora cuando estamos hablando de este nuevo aumento, y explícanos qué es lo que es el precio nuevo promedio preliminar, ¿cuánta plata estamos hablando? En este caso, bueno, según los rangos de consumo, ¿no? No es para cualquiera igual. Sí, bueno, vamos al precio nudo primero, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, la cosa es que el 2019 se suspendió, vamos a decirlo, la costo reflectividad de lo que uno paga con lo que vale la energía. Entonces el precio nudo, bien en resumido, es básicamente calcular cuánto vale esa energía. Porque la gente, bueno, que produce la energía tiene que comprar, qué sé yo, carbón, gas natural, diversos insumos para poder generar esa energía, y esos insumos van cambiando con el tiempo, los barcos que los traen se vuelven más caros o más baratos, eso va a depender, ¿cierto?, de otras cosas como el tipo de cambio, etc. Toda esta cosa que está ahí cambiando ese precio y que le llega a esa persona, a esa corporación que genera la electricidad, tiene que recalcularse para poder representar ese precio. Y básicamente ese es el precio nudo. Una cosa de ese estilo, para no entrar en el tecnicismo del polinomio. Sí, el polinomio de la gasolina, donde todo algo sube, y si es que baja, se agacha y vuelve a subir. Hay una indexación ahí a diversos factores, y eso tiene que representarse en la tarifa, de modo que la tarifa haga costo reflectivamente el pago de esa energía. Ahora, ¿el problema principal es que la energía está cada vez más cara y por eso sube, o porque las tasas de utilidad son más altas en función de los contratos que tienen los clientes regulados, como nosotros, los particulares? Claro. ¿Por qué sube tanto? Bueno, son varias cosas. Vamos a separar lo que es la energía de lo que no lo es. Porque una cosa son los cables, las torres eléctricas, las subestaciones que están, que es la infraestructura eléctrica. Entonces, eso también lo pagamos en la tarifa. Y eso es como el 30%. 20% del total que uno paga son los cables de la distribución, ya que está tan de moda hablar de las distribuidoras. Que además se caen. Y después otro 10%, ¿cierto?, está referido a la infraestructura grande, estas líneas gigantes que uno ve en la carretera, que es la transmisión. Y el 70% más o menos es la energía, que es la cosa que se está reajustando ahora. Pero ese costo tiene que ver con la generación. Exacto. Si decían que esto iba a bajar, yo fui senador, le prometí en la región de Antofagasta, Tocopilla, no cumpliste. No cumplí, po. Entonces pues creen que uno va, en fin, dejemos en el pasado. Lo cierto es que había la promesa hace 10 años atrás que la energía iba a ser de costo decreciente, que la entrada de las energías renovables, y ahora veo lleno de proyectos que no tienen cómo transmitir la energía. Bueno, son dos cosas. Primero, el tema de que las proyecciones en general de los expertos son pobres en su exactitud con lo que realmente pasa. Ocurrió una pandemia, hubo cambios, ¿cierto?, de inflación, que están todos metidos en esto que hablamos al principio, que es el precio nudo. Entonces, en el fondo, no es que haya habido una especie de fraude o que no se cumplió algo que no iba a ocurrir. Lo que ha pasado es que al calcular el precio real de la energía, finalmente igual subió. ¿Qué podría decir yo? No tengo nadie que defender, pero ¿qué podría decir yo respecto de eso? Que si acaso no hubiésemos tenido ese bloque de energía, que en ese minuto se licitó a un precio muy razonable, quizás el precio actual de la energía fuera mucho más alto. Entonces, la verdad es que se medio quedó un poco escondido ese beneficio. Pero la generación de energías nuevas, limpias, que el país tiene abundante, en eso somos privilegiados. Sin embargo, uno ve que los criterios con que tratan a los generadores son distintos, casi discriminatorios, de traspasarle deuda,
de traspasarle costos, de meterle impuestos, y en cambio las tóxicas, estas bases de petróleo y carbón, parecieran tener beneficio. ¿Estoy muy equivocado o qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ¿Hay presión de grupos de interés por el tipo de energía? Bueno, hay varias cosas. Yo me voy a referir a la que tengo más experticia, que es por qué las empresas, cierto, por ejemplo, solares del norte están sufriendo, porque en el fondo tienen un tremendo potencial para producir energía, pero el sistema eléctrico no es capaz de absorber ese potencial. Almacenar y transmitir. Por ejemplo, es una cosa que se ha estado discutiendo, que a principio de año tuvo mucho éxito en discutirlo, pero finalmente llegamos a los costos y ahí como que la gente se asustó un poco. Pero lo cierto es que la energía está en el norte, ¿cierto? Vamos a decir que el norte ya se abasteció de energía y hay más energía de la que pueda necesitar el norte y hay que trasladarla aquí a Santiago. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, las líneas de transmisión que ahí están y que transportan esa energía no son suficientes. Entonces, la verdad es un problema de que no hay suficientes líneas. ¿Y por qué las líneas, este proyecto, era lógico que se aumentara la generación, se iba a necesitar más transmisión? ¿Por qué hemos ido tan lento en esto que se llamó la supercarretera de la energía? Bueno, ese es otro aspecto. Suponga usted, en la región en que estuvo ahí representando, va a construirse una línea de transmisión. Y usted le pregunta a la ciudadanía, oye, ¿ustedes quieren la línea de transmisión que pase por al ladito de su casa? No. Entonces, los proyectos de transmisión en este minuto, que son hartos y que son necesarios, están teniendo un retraso, incluso en los estudios, porque hay dentro de los grandes proyectos de energía, ¿cierto?, una consulta ciudadana. Y en general esa consulta ciudadana no es positiva hacia estos grandes proyectos que tengan infraestructura. No vamos a decir que las líneas son tan grandes, pero ocupan un tremendo espacio, digamos. Tiene que, en este caso, el desarrollador buscar acuerdos con, no sé, 50 comunas que están en el trazado de la línea. Y eso, dentro de todo, que le llaman la permisología, ha tenido un impacto en este desarrollo. Héctor, quiero preguntarte a propósito de la crisis por los cortes de luz, respecto a si hay o no musculatura, a propósito de este proyecto que presentaron algunos parlamentarios de generar una empresa de electricidad con todas las áreas, las tres, ¿no?, chilena. Y quiero dar un dato a propósito. CNN Chile Data junto a Anholster señaló un ranking donde no exculpa, pero dice que en él no es la empresa que ha tenido mayores cortes. Mira, según la información de Vía Transparencia, CGE es la empresa con más interrupciones desde 2010 a la fecha. Luego sigue Frontel y Chilquinta, bueno, cuando estaba. Y en él la quinta. Ahora, claro, está en el, digamos, ojo del huracán, por supuesto. Pero dando estos datos para hablar de esta crisis, que no es nueva lamentablemente, pero fue muy crítica, ¿hay posibilidad real, no en el corto plazo, mediano y largo, de que, ya que es un suministro eléctrico es clave, estratégico para un país, podamos tener como Estado una empresa nacional en las tres áreas? Bueno, yo lo he dicho esto varias veces, la evidencia internacional sobre la seguridad de suministro y si acaso esa seguridad de suministro está implementada por una empresa privada o por una empresa del Estado o por el Estado mismo, la evidencia es que no hay ninguna relación. Básicamente, si uno se pone a mirar de qué forma la cantidad de cortes o de qué manera el suministro llega o no a las casas, no hay una evidencia, y estos estudios los hacen, digamos, todos los años. Ni a favor de una ni de la otra. Ni a favor de una ni de la otra. Esta cuestión tiene que ver principalmente con el marco regulatorio, que lo tienen que cumplir si son privados y lo tienen que cumplir si son públicos o si son mixtos. En general, ese es el tema. ¿De qué manera, hablando del desastre que ocurrió el otro día, hay una preparación de la normativa respecto de situaciones de emergencia que ya no son emergencias? Si esta cuestión, yo creo que ha habido un retraso en el darse cuenta que hay un cambio climático y como que uno dice, mira, hay un cambio climático. Esto es que supuestamente el Estado no podía intervenir en algunas cosas, por eso te lo pregunto. La ley es una cosa en la que el Estado puede proponer regulación nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en esta situación en que uno ve como la COP25, ¿cierto? Claro. Súper lejos, una cuestión como de grandes discursos, pero la verdad es decir que estos desastres están empezando a ocurrir en todo lado. El otro día, por ejemplo, me preguntaba alguien del soterramiento de las líneas, también con el tema. Sí. El sur de Alemania se inundó en junio. Y la gente dice, oye, diablo, pusimos las líneas debajo de tierra y se inundaron. Ahora queremos devolverlas. Entonces, este es un tema complejo.
se está suscitando un cambio climático y ese cambio climático produce vientos donde antes no había, nieve donde antes no había y obviamente que la normativa técnica está referida al lugar geográfico donde se instala. Y ese lugar geográfico tiene un tipo de viento, un tipo de clima y la infraestructura se adapta a eso. Si el clima cambia, ¿qué hay que hacer? Adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones y eso ha sido de alguna forma lento, porque no es una cuestión que genere discusión ni genere votos, se entiende, ¿no? Toda inversión a largo plazo no genera votos. Lo aprendí cruelmente. Ahora, en este escenario, lo que hemos vivido, ¿qué lecciones se sacan? ¿Qué hay que hacer? 2, 3 cosas. Primero, desde mi punto de vista, tratar de separar lo que es política de lo que es técnico. Porque esta es una discusión técnica. Estuvimos como 4 semanas discutiendo lo que acabamos de conversar. Si acaso tiene que ser pública o privada. La evidencia es que no hay ninguna relación entre si es pública o privada. Las dos lo hacen mal si el cambio climático está aquí encima y no estamos preparados. Esa es la verdad. ¿De qué manera, por ejemplo súper claro, la infraestructura de la calle? La infraestructura de la calle la pagamos todos. 20% de la plata de la cuenta es la infraestructura de la calle. Cuando uno paga algo, ¿cierto? Y dice, ya mira, estoy pagando por este poste y este poste va a durar 30 años. ¿Qué pasa al final de esos 30 años? Tienen que cambiarlo, ¿no? Sí. Porque ya se pagó. Bueno, ¿se está haciendo ese cambio de infraestructura? ¿Los postes que se cayeron tenían 60 años o tenían 30? Una cosa. Otra cosa, el costo de la pérdida de suministro para un usuario. ¿Cuánto a mí como persona me cuesta que la energía no esté en mi casa por un determinado tiempo? La autoridad tiene una manera súper laxa para calcular eso. ¿Qué debiera pasar? Debiera haber, por ejemplo, una encuesta y preguntar, ¿cuánto a ti te costó de que tu carne que tenías para el 18 se te pudrió? ¿Cuánto te costó a ti que en tu negocio haces hielo y mañana no puedes vender y no puedes vender en una semana? ¿Cuánto a ti te costó? Y ese es un valor que hay que determinar muy detalladamente y es un valor que al menos desde nuestra investigación en otros países se determina con valores sustancialmente mayores a los que nosotros estamos acostumbrados acá. Por lo tanto, hablando de las multas, pero dicen, oye, las compañías eléctricas les importa un rábano las multas, porque en el fondo ya son parte de su modelo de negocio. Multas y compensaciones. Pero esas multas están definidas y, al menos de manera espiritual, definidas por el costo que tiene eso en la población. Si el costo que eso tiene en la población no está bien calculado, entonces las multas son insuficientes. Entonces, esta es una discusión técnica que no llega a los detalles donde tiene que desarrollarse y esa regulación tiene que cambiarse. Si la multa aumenta, bueno, las compañías eléctricas van a pensar 2 veces antes de que hayan pérdida de suministro. Profesor, siempre un agrado, siempre aprendemos con usted, así que muchísimas gracias. Héctor Chávez, ingeniero civil eléctrico, docente en nuestra casa de estudios. Gracias y que tengas lindo fin de semana. Doctor de doctores, postdoctorado. Te vaya bien. Muchas gracias, encantado. 8:48. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.